Hola jóvenes, ¿cómo están? Esta es la segunda y última parte de esta introducción a la farmacología. En la próxima clase vamos a estudiar farmacocinética y farmacodinamia. Entonces vamos a dar continuidad a lo que son los medicamentos esenciales. Esta es la definición, pues básicamente y muy importante de OMS definido desde 1975, pero todavía le hacía falta formular más definición a esta misma. Entonces, hasta en 1977, OMS terminó de darle el sentido a la definición oficial de medicamentos esenciales. Entonces, el objetivo fue orientar a la población entera, al mundo entero, al adecuado uso de los fármacos y asimismo también conocer las necesidades sanitarias. Esto es algo muy importante porque normalmente las personas hacen mal uso de los medicamentos, sobre todo cuando desconocen qué consecuencias podría tener hacer un mal uso. Y esto, muchachos, no solamente va para el personal médico, sino también para la población entera. Cosa que obviamente, ¿verdad? Las personas desconocen esto y es pasable, pero de que un personal de salud desconozca las consecuencias de fármacos, pues será inaudito. Entonces, esto pues está más que todo diseñado para nosotros, para los médicos, los farmacéuticos, los enfermeras, enfermeros y lo que son ustedes de tecnología médica también. Entonces, prácticamente, jóvenes, es muy importante que nosotros sepamos un adecuado uso, porque si nosotros hacemos lo contrario y actuamos de manera irracional, nos vamos a enfrentar a más efectos. Después vienen los problemas en los cuales pues se nos derivan a nosotros y obviamente pues no sabemos a veces qué hacer. ¿Por qué? Porque a veces el paciente ha tomado tantos medicamentos y no mejora el problema de salud, sino que más bien lo agrava. Entonces, siempre que una persona toma medicamentos, debe tener en consideración las probables consecuencias que puede tener si hacemos un mal uso. Aquí está la definición. La OMS lo define como aquellos medicamentos que permiten atender las necesidades sanitarias prioritarias. Ejemplo, ¿qué es una necesidad prioritaria? Por ejemplo, un dolor de cabeza, una fiebre, una gripa. Entonces, son medicamentos que se necesitan tener, son esenciales porque obviamente vamos a tener un problema sanitario común y prioritario que tenemos que tener este tipo de medicamentos al alcance, que deben ser medicamentos de calidad, que deben ser de precio asequible, es decir, que tengan un precio no muy alto, pero tampoco muy bajo que no funcione y que obviamente pues tiene que estar disponible para todos. Entonces, aquí esta es la definición, pero como les digo, ustedes pueden hacer lluvia de ideas. ¿Qué son los medicamentos esenciales? Número uno, son medicamentos para atender necesidad prioritaria. Son medicamentos que deben de tener calidad garantizada y deben de ser asequibles o de precio accesible para todos. Entonces, eso es un medicamento esencial. Ejemplo clásico, a ver qué medicamento podría cumplir con todas esas características. Ejemplo, acetaminofén, ibuprofeno. Son prioritarios, son de calidad garantizada y que su precio es asequible. Asimismo, también deben de ser medicamentos que los podamos encontrar en todos lados. Aparte de encontrar en una farmacia, podemos encontrarlos en una venta, en una pulpería, en un supermercado, en cualquier puesto de venta que oferte medicamentos, no solamente una farmacia específicamente. Entonces también eso es parte de los medicamentos esenciales. Aquí tenemos también, les puse el uso racional. ¿Qué es un uso racional? Prácticamente esto hace referencia al uso adecuado de los fármacos y que la OMS lo postuló desde 1985 con los siguientes objetivos. El organismo dice que los pacientes tienen derecho a estos siguientes. Por ejemplo, recibir medicación adecuada. Todo paciente necesita recibir medicación adecuada. Si, por ejemplo, tiene una neumonía o, por ejemplo, tiene una crisis de asma o, por ejemplo, tiene
una diarrea. Entonces debe recibir la medicación ideal, la medicación adecuada a su problema de salud. Otro derecho es que tiene también que recibir las dosis adecuadas, el tiempo estimado correspondiente. No es lo mismo dosificar una tableta de acetaminofén 500 miligramos cada 6 o cada 8 horas que recetar 3 tabletas de acetaminofén cada 8 horas. Entonces, obviamente las personas tienen derecho, pero ya esto, muchachos, aplica más para el médico. Esto no aplica tanto para ustedes, porque en este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos dosificando correctamente y en el tiempo pertinente. Los medicamentos no son para tomar de por vida, excepto que tengan un problema de salud como presión alta, presión baja, problemas cardíacos, problemas hepáticos, renales, pero por ejemplo, para una migraña no la va a tomar toda la vida, para una diarrea no la va a tomar toda la vida, una neumonía no la va a tomar toda la vida. Se necesita hacer un uso de tiempo correspondiente, claro, a la mejoría del paciente. Y otra cosa, hay que también mantener cómo enviar medicamentos a un costo posible, un costo asequible. No siempre lo más caro es lo mejor, ni lo más barato es lo peor. Siempre uno debe de buscar según el tipo de laboratorio, eso lo valoramos nosotros, qué tipo de medicación le puede servir al paciente. Porque hay laboratorios que son muy puros, muy concentrados y hay personas que pueden tomar la misma acetaminofén, pero a un laboratorio pueden desarrollar alergia y al otro no. Tiene mucho que ver con la pureza que tiene esta concentración. Entonces, para que pues ahí valoren eso, observen eso, nosotros hacemos ese tipo de valoración. Nosotros le decimos al paciente, no, es que este laboratorio probablemente no te ayude, este probablemente sí, vamos a mandarte este, es un poco más caro, es un poco más barato, es un poco de término costo medio, pero de igual forma nosotros siempre vivimos haciendo esos balances. Entonces, aquí les puse también algo muy importante. Si nosotros hacemos un mal uso de los medicamentos, caemos en problemas de uso irracional o uso que es inadecuado. Entonces, esto me genera una problemática. En el caso de química y farmacia, en farmacéutico, ¿qué tipo de problemática es la principal? La dispensación inadecuada de medicación. Por ejemplo, que estén en una farmacia comunitaria, ustedes están despachando fármacos, están revisando, están haciendo inventario, llegan los pacientes, llegan a consumir y que, por ejemplo, usted venga y le venda o le oferte un medicamento que se vende con receta médica sin receta. Eso es una mala dispensación o que usted oferte un medicamento para la diarrea y le diga que es para un dolor de estómago. Entonces, eso es una dispensación inadecuada. Esto me genera, obviamente, a nivel poblacional, una problemática, porque ya desde ahí estamos haciendo un mal uso, explicando a la población un medicamento que sirve para un problema de salud cuando no lo es. Entonces, otra cosa importante, carecer de medicamentos esenciales. Por ejemplo, van a la farmacia y les dicen, no, no hay acetaminofén, pero ando buscando algo para la fiebre. ¿Tiene Novalgina, que es metamizol? No, no hay. Ok, entonces, ¿qué me puede ofrecer? ¿Tiene ibuprofeno, que también me sirve para fiebre? No, no hay. Entonces, esa negativa de que no encontremos medicamentos esenciales también genera otro problema, porque obviamente esta persona se va a complicar con la fiebre que tiene y un problema va a derivar a otro. Entonces, eso es parte de la problemática del uso irracional. Y otra importante, la automedicación y la mala toma de medicamentos. Automedicarse nunca es bueno. Aun que ustedes tengan el conocimiento, aun que sean médicos, aun que sean enfermeros, no debemos automedicarnos. No somos seres absolutos. Siempre tenemos que estar en constante consulta y aunque ustedes dominen el medicamento o algo, siempre pregúntenle a otra persona. En el caso de ustedes, consulten con un médico siempre, ¿ok? Porque la automedicación me va a conllevar a una mala toma de medicamentos y esa mala toma de medicamentos tal vez están tomando malas dosis en el tiempo inadecuado o lo interrumpen, de ahí no van a resolver el problema de salud y se generan otros. Entonces, esos son siempre problemáticas que hay que tener en cuenta.
Otras problemáticas que tenemos, el uso de muchos fármacos simultáneamente, eso lo vemos muy común, sobre todo en nuestros ancianos, van al seguro, van a su consulta y se les da tantos medicamentos sin un previo plan un previo plan de o esquema de horarios que deben de consumir los fármacos, porque no es lo mismo, tal vez el paciente es hipertenso y tiene tres antihipertensivos diferentes, se le debe de hacer un esquema de tratamiento, que eso lo tiene que hacer el médico. Entonces, si el pobre señor tiene, por ejemplo, un problema de hipertensión, dejando el mismo ejemplo, se bebe la enalapril, se bebe la doxazocina y se bebe la nifedipina. Al mismo tiempo, lo que va a hacer es una sinergia farmacológica. ¿Qué es una sinergia farmacológica? Es potenciar los efectos de los medicamentos. Entonces, si se potencia el efecto en este ejemplo, para la presión, se le va a bajar demasiado y el pobre paciente, ya esta señor, esta señora, tal vez anda conduciendo, va a marearse y se va a ir a estrellar. Entonces, el uso simultáneo de medicamentos también es otra problemática que tenemos que combatir con ello. Otra cosa, AB, son antibióticos, ahí se los dejo resumido. Los antibióticos en dosis incorrectas e incumplimiento de tratamiento. Por ejemplo, cuando han visto ustedes que en el caso de, por ejemplo, acitromicina se puede extender hasta una semana de tratamiento, pero habitualmente se toma una diaria por 3 días. Entonces, por ejemplo, que yo les diga, si vas a tomar acitromicina, 500 miligramos cada 6 horas por 7 días. Eso es una dosis de antibiótico inadecuado, incorrecto. Ni siquiera sé cómo utilizarlo, entonces si yo no sé cómo usarlo, mejor no lo hago. Y obviamente también otra problemática es el incumplimiento del tratamiento, que el incumplimiento del tratamiento, por ejemplo, usted manda el tratamiento por 10 días y el paciente el tercer día se siente mejor y lo suspende. Eso no se debe de hacer, sobre todo con antibióticos porque hacemos resistencia para los microorganismos, específicamente resistencia bacteriana. Y otra cosa importante, dispensar los medicamentos controlados sin receta. Por ejemplo, vender fármacos antiepilépticos de uso o psicofármacos, toda la gama de psicofármacos sin receta médica. Eso no es correcto tampoco, ya entran en una mala dispensación de medicación. Entonces, aquí les puse cómo debemos evaluar esta problemática. Número uno, tenemos que supervisar las dispensaciones, hay que regularlos, hay que tener siempre uno trabaja con el jefe de la mano. Y no se asusten, ¿verdad? Si ustedes están estudiando química y farmacia, algún día en la farmacia los están supervisando constantemente para ver cómo ustedes están trabajando. No ofertar medicamentos controlados sin receta ni a menores de edad. A veces las abuelitas mandan a los niños de 7, 8 años a la farmacia a comprarle el medicamento para dormir. No oferten medicamentos con receta médica a menores de edad. No saben el fin de uso de este fármaco, aunque el niño les diga, pero es que mi abuelita me mandó, no, que llegue el adulto, porque en el caso de los niños se pueden confundir, pueden pensar que son caramelos, se los pueden comer de un solo y no es correcto tampoco. Entonces hay que evitar eso. Y otra cosa, muchos medicamentos en poder de los pacientes, como les estaba diciendo en el caso de los abuelitos, que ellos manipulen tantos medicamentos al mismo tiempo no es correcto, se pueden confundir. Para eso siempre necesitan apoyo de la familia, acompañarlos a la consulta y revisar sus esquemas de tratamiento diario. Entonces, de esa es una manera para combatir o podemos luchar, ¿verdad?, contra lo que es el uso irracional de fármacos. Hay que considerar que los medicamentos permiten dos cosas importantes. Nos ayudan a prevenir enfermedades. Eso está en dependencia del tipo de medicación. Por ejemplo, quieren prevenir resfriados, tomen vitamina C. Quieres prevenir, por ejemplo, hay cierto uso de los antibióticos de manera profiláctica, pero eso se hace solo con exámenes de laboratorio confirmados, con previa valoración de los pacientes. Entonces, hay tratamientos profilácticos que son los mismos tratamientos preventivos. Y también tenemos que considerar que los medicamentos me permiten tratar, es decir, tratar las enfermedades. Por ejemplo, una migraña y tratamiento antimigrañoso. Por ejemplo, para una diarrea, tratamiento para la diarrea. Una gastritis, tratamiento para la gastritis. Dolor de estómago, tratamiento para dolor de estómago. Entonces, uno tiene que valorar al paciente y también en la cabecita hacer
la disposición de todos los medicamentos que nosotros tenemos para poder hacer un uso adecuado. Recordemos que el uso irracional puede tener efectos negativos en nuestra salud, reacciones alérgicas, de intolerancia, de hipersensibilidad. Entonces siempre tenemos que tener en consideración todo eso. Por eso se los puse ahí. Otra cosa importante, aquí les puse las consecuencias en el caso, como les estaba diciendo, de los antibióticos, la resistencia de las bacterias que puedan hacer. ¿Qué es una resistencia? Que hay un momento en el que este antibiótico no me sirve y no contrarresta la infección. Otra cosa que valorar las reacciones adversas que podemos tener de estos medicamentos, el gasto económico que puede generar para el paciente, primero un tratamiento, luego el otro, entonces hay que valorar siempre eso. Y otra cosa, la pérdida de credibilidad. Por ejemplo, me consulta el paciente, le doy un tratamiento, no le funciona. Entonces, como no le di un medicamento que era efectivo para su problema de salud, entonces otra vez va a llegar a la consulta, llega otra vez con los exámenes, sigue peor. Entonces, hay una pérdida de credibilidad del paciente. Uno tiene que tener mucho cuidado con eso porque generalmente uno tiene que aprender a ser en medicina bastante asertivo, pero esa asertividad se aprende con experiencia y también se aprende conociendo, estudiando y valorando al paciente. Entonces, esa última no les compete pues a ustedes, pero sí, ustedes como futuro personal de salud, ustedes pueden dar concientización a los pacientes sobre todo de evitar a toda costa la automedicación. Entonces, aquí les puse cuando nosotros logramos un buen uso. El paciente siempre debe consultar los horarios establecidos, debe solicitar ayuda a un familiar antes de consumirlo, debe de preguntar cómo debe tomarlo, por qué va a tomar ese medicamento, hasta cuándo va a tomar el tratamiento. Y esto a mí me va a generar, obviamente, pues, una buena relación con el paciente y con la familia, porque obviamente un paciente entre más pregunte, entre más claro quede, es mucho mejor, igual la familia. Entonces, igual ustedes cuando vayan a pasar consulta, ustedes tienen todo el derecho de hacer esto, aunque parezcan necios, no se preocupen por eso, porque no importa lo que las personas piensen, sino de que ustedes queden claros de lo que están tomando, porque recuerden que es su organismo y ustedes quieren mejorar de una enfermedad X. Entonces, es tarea tanto del personal de salud como de los pacientes y la familia. Aquí les puse esta información donde nosotros podemos conseguir información de los medicamentos. Obviamente, pues primer pilar los médicos son los que tienen que aclarar. Debemos de aclararle al paciente cómo vamos a tomar este medicamento y todo lo resto, el resto de parámetros que ya mencioné. La posología es la dosificación, cuánto va a tomar y por cuánto tiempo lo va a tomar. El Internet, por supuesto, que nos ayuda, pero claramente en Internet lo que tenemos que hacer es buscar farmacopeas confiables, es decir, que nos ayude a nosotros realmente a buscar, a comprender y obviamente información fidedigna para poder obtener información de los medicamentos. El farmacéutico, al igual que el médico, por eso los equiparé bastante ahí, porque el farmacéutico conoce de medicamentos. De hecho, el visitador médico, que tiene que ser un farmacéutico o un médico, tiene que tener la capacitación adecuada y poder así enseñarle al resto de medicamentos, al resto de pacientes, a los médicos inclusive, la capacitación de, mire, este medicamento es nuevo, sirve para esto, lo tenemos en presentaciones disponibles tales y tales, pediátricas, en gotas, en jarabes. Entonces, el farmacéutico juega un rol muy importante como visitador médico que capacita al médico ante nuevos medicamentos. Igual forma, los medios de comunicación lo dejamos más para las personas a través de la televisión, a través de anuncios, a través de la herramienta de hoy en día, el Internet, las redes sociales, que se crean murales digitales para, por ejemplo, ustedes pueden trabajar haciendo eso, una infografía sobre acetaminofén, una infografía sobre aspirina que está siendo ahorita de uso indiscriminado. No lo tomen, por favor, de manera preventiva. Esto es un mensaje para todos ustedes. Entonces, ahí tienen ustedes ese tipo de información. Aquí les puse, estos son anuncios de aproximadamente de los años 60.
en la cual, por ejemplo, aquí dice Bayer, la aspirina, el fin del sufrimiento. ¿Qué nos está diciendo? Esto es un anuncio para dolor. La otra dice, haga como su médico le dice, es decir, que usted tiene que seguir las instrucciones del médico. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Son publicidades viejas, pero que obviamente tienen la información adecuada en relación a que el medicamento está orientado al uso. El otro está orientado a que usted tiene que hacer las indicaciones de su médico. Entonces, igualmente, es una lucha, ¿verdad? Esto del uso irracional, porque esto nos ayuda a nosotros a crear mayor conciencia de que si nosotros hacemos mal o usamos mal, vamos a terminar haciendo daño. Igual acá les dejo el jarabe de la toferina. Entonces, esto fue pues en el tiempo de esta tos, la difteria, que tuvo pues bastante auge en ese tiempo, bastante acechó, mató mucha gente, sobre todo niños. Entonces, ahí dejaron esa publicidad. Aquí tienen el otro, Yodogan, que servía, tenía calcio, tenía fósforo y que lo utilizaban, pues, la imagen y todo, pues, era un jarabe de uso pediátrico. Entonces, en ese caso, siempre las publicidades nos ayudan a saber qué tipo de medicación para qué tipo de paciente es, por eso se las puse. Otra cosa importante, es para los antibióticos y ahí le hace la gran pregunta, ¿necesito un antibiótico? Ahora, ¿por qué? Entonces, esto realmente nos ayuda a nosotros porque nos enseña en esta publicidad, ¿realmente usted necesita un antibiótico? Siempre nosotros, esto aplica hasta los días de hoy, que a veces las personas dicen, tengo infección urinaria, con costo tienen un dolor de espalda, tal vez una contractura muscular, y no se hacen exámenes ni nada y se empiezan a tomar el antibiótico. Entonces, esto me va generando un problema de salud comunitario porque al paso del tiempo todo el mundo hace lo mismo, sí, es que dolor de espalda es igual a infección renal. No es cierto, no es siempre. Hay que hacer siempre la valoración del paciente. Entonces, ustedes cuando les digan, mira, tengo dolor de espalda, ¿será que esto es infección urinaria? ¿Qué me vendés? ¿Qué me recomendás? No, yo te recomiendo que te hagas un examen y vayas al médico. Eso es la mejor respuesta que ustedes tienen que dar. Entonces, aquí tienen también siempre haciendo conciencia para los antibióticos. Cuando usas bien los antibióticos, todos ganamos. Así es. Todavía deberíamos de hacer más énfasis en esto. Con el tratamiento antibiótico, sé preciso para evitar que el paciente esté cayendo en un antibiótico, en otro antibiótico y otro antibiótico, porque no estamos haciendo nada, más bien haciendo gasto económico al paciente y más daño a su salud, más resistencia. Ahí les ponen también, adecúa la dosis de antibiótico al tipo de infección y a las circunstancias del paciente. Muy cierto también. Entonces, son siempre campañas de concientización que existieron desde tiempo, desde los 60, tal vez los 55 o los 70. Entonces, todavía nosotros deberíamos de hacer conciencia en esto. Entonces, chicos, con esto terminamos nuestra segunda clase. En la próxima, como les digo, estaremos desarrollando lo que es farmacocinética y farmacodinamia. Saludos.